Bienvenidos a un programa más de Entre Finanzas e Impuestos. Este programa tiene la intención de involucrarlo en los temas fiscales y financieros más relevantes y por medio de las plataformas electrónicas de IDC, los expertos y especialistas en diversas materias que pretendemos hacer de este espacio un momento multidisciplinario. Y queremos invitarlo a que por medio de las redes sociales, Facebook y YouTube, usted nos pueda seguir y además nos pueda dar like o reenvíe el programa para que sea útil a otras personas. De antemano le agradezco que nos contacte por redes sociales, incluso personales o de IDC, a efecto de dar seguimiento a sus dudas, inquietudes y, por qué no, resolver algún cuestionamiento. Nuestra propuesta de valor y completamente gratis es darle a conocer temas administrativos, contables, fiscales, jurídicos y laborales, y cualquier otro que se involucre en nuestro día a día relacionado con las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. No lo queremos convertir en especialista, pero junto con ellos haremos lo posible para que conozca, aprenda y entienda también, en la medida de lo posible, los temas mencionados y con esto pueda lograr estar pendiente de su actividad económica o régimen fiscal, o si es empresario, persona física o moral. Hoy más que nunca es muy importante tener a un consultor y para eso estos foros que IDC promueve y patrocina son muy importantes para ustedes, las MIPIMES, personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales. Hoy vamos a platicar con el doctor Juan Raúl López Villa. El doctor Juan Raúl López Villa es director general del Centro de Estudios Tributarios. También es director general de su propia firma, López Villa y Asociados. Cuenta con una especialidad en justicia constitucional por la Universidad de Castilla. Además, cursó un diplomado en delitos fiscales, delincuencia organizada y lavado de dinero. Y hoy nos va a acompañar y desde luego ya está esperándonos en la sala para iniciar este interesante programa. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Le doy las gracias al doctor Juan Raúl López Villa. Y bueno, como ya lo he presentado, tiene una gran trayectoria y hoy vamos a platicar de una obra. Esta obra nos refiere a situaciones que fiscalmente suelen suceder y de las cuales debemos estar preparados, porque no simplemente es buscar tener la defensa de un especialista como él, sino también prevenir. Y el prevenir nos va a ayudar precisamente a evitar caer en esto que él le llama en su obra como controversias fiscales y su defensa fiscal con jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Fiscal. Así que, pues, doctor, para mí es un gran honor tenerte en este programa Entre Finanzas e Impuestos, presentar tu obra, pedirle a las personas que nos atienden en este programa que la consigan. Te voy a pedir que nos hagas el favor también de indicarnos cuáles serían los medios para poder conseguir esta obra que vale muchísimo la pena y empezar a puntualizar con un tema de cada uno de estos capítulos que abordas porque son sumamente interesantes. Así que muchísimas gracias por acompañarme, por aceptar esta invitación a tu programa Entre Finanzas e Impuestos y bueno, adelante, es tu espacio. Muchas gracias. Antes que nada, gracias, maestro Sergio Sánchez, gracias a IDC, gracias a este programa Entre Finanzas e Impuestos. Y bueno, además de ser un honor estar aquí presente, pues el tema que nos trae aquí con ustedes, afortunadamente, la presentación de este nuevo hijito, que como bien señala, se llama Controversias Fiscales. Un libro que va dirigido, como platicábamos antes de entrar a escena, pues a contribuyentes en general, a empresarios. No requiere una especialidad, una maestría, un doctorado para poder entender esta obra. Se trata de llevar a cabo de la mano con la lectura a la persona que esté interesada en conocer distintos temas. Yo les llamo tópicos fiscales y el título esencialmente de controversias fiscales es en función de que no por el hecho de que esté en un ordenamiento legal, tristemente una ley puede estar apegada a derecho,
y es en donde ponemos a tela de juicio, bajo una óptica de un análisis serio, de fondo, objetivo, bajo la perspectiva constitucional e incluso convencional, pues la viabilidad de estas regulaciones nuevas, que si bien es cierto, la gran mayoría de estos puntos que se tocan se emitieron o se llevaron a cabo en las reformas en 2020, pues también son algunos temas que ya existen. Y uno de los puntos, si me permites abordar, porque son 13 capítulos, fue una obra muy ambiciosa, pero con la finalidad de dejarlo para los lectores de una forma muy coloquial, muy breve. Pues uno de los temas con los que iniciamos, y estarás de acuerdo que es un tema complejo, ya por su naturaleza, es el tema del beneficiario controlador. Correcto. Recordaríamos que este es uno de los temas que fue materia de reforma en 2022, en donde la autoridad, muy probablemente derivado de los criterios de la Corte más recientes, pues pretende regular esta figura tan compleja, en donde un tercero, una persona física, puede ser el artífice de llevar a cabo una serie de artilugios para tener un beneficio propio y utilizar esa máscara corporativa. Pero hasta qué punto la autoridad se apegó a derecho, es falible o no esta regulación, cuáles son los mecanismos. Y un punto elemental que yo considero básico es que la autoridad refirió y consideró que el tema del beneficiario controlador es un tema que forma parte del artículo 28 de alguna manera, es decir, parte de la contabilidad. Y quizá, salvo tu mejor opinión y la opinión de las personas que amablemente nos ven, pues ahí hay un tema interesante, un tema motivo de análisis, que precisamente por eso escribimos este primer punto, hasta qué momento la autoridad puede requerirle vía facultad de gestión información del beneficiario controlador, si forma parte de su contabilidad. De llevarlo a cabo, entonces, estaría violentando la Constitución. ¿Cómo ves? Así es, ¿no? Desde luego que muy interesante porque al final existe la disposición, muchas personas no le han puesto la debida atención respecto al tema del beneficiario controlador, aún sabiendo que existen multas bastante onerosas y que podrían representar un daño patrimonial para los empresarios, pero teniendo en cuenta lo que tú estás señalando en esta obra, pues como he mencionado, simplemente hay que prevenir, conocer, saber, entender, para que en un momento dado tengamos la necesidad de la defensa, pues sepamos a qué le vamos, como dicen coloquialmente, tirando, ¿no? En ese aspecto, bueno, fue un gran punto el empezar con el beneficiario controlador, ¿no? Y en un segundo capítulo que también es muy interesante, ¿no? El tema de los EFOS. Esto que fue tan atacado en su momento y que hoy siento que ha habido todavía algún receso por parte de la autoridad respecto a esta situación, pero finalmente existe. Doctor, pues bueno, este siguiente capítulo 2 de la inclusión de los EFOS en la lista de bloqueados de la UIF contra la recomendación 4 del Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿qué nos sugiere? ¿Qué debemos entender al respecto? Bueno, este es todo un tema complejo, como lo hemos señalado, y que infiere de alguna forma en la manera a través de la cual México ha pretendido adecuar, incorporar o más bien quizá tropicalizar esta serie de acciones que, como bien recordarán, pues deriva de las famosas 15 acciones BEPS propuestas por la OCDE, del cual México pertenece desde 1994, y que de alguna manera pues adecuó en la reforma que llevó a cabo en 2014, en esta reforma tan interesante y tan compleja y tan amplia, en donde uno de los puntos más importantes, evidentemente, fue la incorporación del famoso buzón tributario y también la incorporación de este procedimiento administrativo que desde una perspectiva teleológica pues tendría una naturaleza administrativa y que ya la Corte se encargó en algún momento a través de una jurisprudencia de poderle dar esa facultad a las autoridades para que puedan determinar las operaciones inexistentes dentro de las facultades de comprobación. Y en este caso, evidentemente, pues estos distintos organismos a los que México pertenece son los que fijan toda esta serie de reglas, como lo es el Grupo de Acción Financiera, como bien lo señalas, y que establece una serie de requisitos, una serie de puntos para efecto de pues, publicar o hacer evidente a aquellos contribuyentes que se porten mal. Nos queda claro que por la forma a través de la cual
la autoridad desafortunadamente ha pretendido regular este procedimiento, pues no siempre son los contribuyentes malos o factureros, como les llaman despectivamente, los que encuadran este procedimiento, y en algunas ocasiones pues hay terceros que no tienen nada que ver, y la autoridad, con una mera presunción, que incluso puede ser hasta 5 años para atrás, pues determina esa situación de simulación de operaciones. Y en este punto pues referimos los elementos o los puntos que ha inferido y ha establecido el Grupo de Acción Financiera, y caemos en cuenta al final del día en este punto, pues que muy probablemente la autoridad pues mexicana fue un poco más allá de lo que refería el Grupo de Acción Financiera. ¿Hasta qué punto realmente la autoridad está, como dicen vulgarmente en mi rancho, poniendo de su cosecha, o está acatando lo que dice la GAFI, o aprovechando estas determinaciones para poner mayores elementos que no fueron fijados ni en las 15 opciones BEPS ni por parte de la GAFI? Y esto pues queda en tela de juicio respecto al origen y la legalidad y legitimidad de esas regulaciones. Ese es el tema. Qué interesante, porque el fondo realmente, proveniendo de la OCDE y GAFI, pues desde luego sabemos que tenemos una ley antilavado, tenemos la disposición del beneficiario controlador, que también emana de este Grupo de Acción Financiera, y bueno, tiene un fondo muy interesante esta disposición en este capítulo que tú nos acabas de mencionar. A mí me gustaría continuar con un tercer capítulo al que titulas El tercero colaborador y la prueba ilícita contra el principio de legalidad. También un tema muy controversial, pero pues por favor, platícanos. Bueno, pues como verás, son temas variados, temas que consideré de sumo interés para el público en general, que comentabas hace ratito, también para los empresarios, porque estos temas van más allá de un punto en donde queda a cargo del contador, es cosa del abogado. Tienen que conocer también los empresarios los riesgos, esas zonas pantanosas en las que pueden incurrir las actividades empresariales. Y prácticamente encontramos que en 2020 se lleva a cabo una creación de un artículo que es el 69 TER, fácil de aprenderse porque es TER de tercero colaborador, así lo relaciono yo, y en donde nos sorprende demasiado, en demasía, el hecho de que el legislador permite y abre la puerta para que cualquier tercera persona que obtenga información, ve lo delicado, información que vincula directa o indirectamente a una persona física o moral, a las presuntas actividades de simulación de operaciones inexistentes, basta para que se los envíe a la autoridad, y sin justificar, sin legitimar, sin acreditar nada en absoluto, tenga los elementos la autoridad, y todavía refiere de una forma muy simpática al legislador que sea información con la cual no cuenta. Y en este contexto, dicho en forma coloquial, pues quiere decir entonces que cualquier tercero puede obtener información confidencial de la contabilidad del contribuyente, sea persona física o moral, y esto a final del día, pues los colegas penalistas lo ubican muy bien como prueba ilícita. Y al respecto hay mucha información, incluso la doctrina, pues habla de esta famosa teoría del árbol envenenado, en donde una prueba derivada de una acción ilícita carece de validez. Y esto pues pone en tela de juicio, diría yo, incluso no la moralidad, sino hasta la ética profesional de los señores legisladores. ¿Hasta qué momento, hasta qué límite entonces se puede establecer en la ley para que un tercero que no tiene ningún vínculo o relación con una persona físico moral pueda obtener, entre comillas diría yo, de cualquier forma, información confidencial, información que forma parte de su contabilidad? De tal suerte entonces que si el contribuyente no se defiende oportunamente, pues puede consentirse ese acto. Recordaríamos lo que previene el artículo 68 del Código Fiscal, en donde previene o establece que todos los actos de la autoridad se presumen legales salvo prueba en contrario. Y vean qué complicado es esto, porque le abre la puerta, en pocas palabras, a la delincuencia. No doy ideas, pero ¿qué sucedería si un hacker entra pues a la información de cualquier empresa, ahora que está de moda esto a nivel internacional, ¿verdad? Y bueno, si han hackeado a la Secretaría de la Defensa, imagínate a un pobre mortal, y con ello entonces hacerle llegar a la autoridad esa información. Por supuesto que partimos de una base objetiva en donde esa información pues es confidencial y no puede estar en manos de cualquier persona. Desgraciadamente, y suena absurdo, pero parece que solamente en México pasa eso, se permite que cualquier tercero pueda obtener esa información.
Claro, pues ahí igual como vulgarmente pueden decir, los chismes, ¿no? El chismoso que pueda llevar algún tipo de información ante la autoridad y en realidad no pueda ser esta pues válida ni sustentada pues nos cree un problema, ¿no? Y esto es algo muy común que puede existir en las corporaciones, en las empresas y pues se puede dar en cualquier momento, ¿no? Lo de este famoso tercero colaborador. Ahora, hay capítulos muy importantes, desde luego yo quisiera ir uno por uno, el tiempo nos lo va a impedir, desafortunadamente, reitero, pero yo quisiera que en el próximo segmento, doctor, pudiéramos atender a los capítulos que tú puedas considerar más importantes. A mí me llaman mucho la atención para los empresarios el que nos puedan localizar eh, por medios electrónicos, por temas geológicos, que podamos también saber cómo defendernos ante el tema de una multa, ¿no? Porque pues podemos presentar un pago extemporáneo y el artículo 73 pues nos lo señala como que de tal forma sí lo podemos llevar a cabo, ¿no? La espontaneidad y la extemporaneidad. Pero pues en ese tema simplemente muchos no saben cómo es que tienen que llevar las cosas. Doctor, pues la solicitud está hecha y ojalá nos puedas ir guiando de los capítulos más importantes que podemos atender, ya sea para especialistas o pues para los simples mortales, ¿no? Porque al final los empresarios deben involucrarse y estos programas precisamente son para esto, para que las personas se involucren, prevengan y no se tengan que ver la vida, ver más adelante en complicaciones que les compliquen la vida precisamente. Pues mira, te agradezco tus amables preguntas. La verdad es que este libro fue creado, elaborado, le dediqué mucho tiempo, de verdad, para poder plasmar de una forma sencilla, coloquial, estos temas que son de gran importancia y que de ahí depende, pues, aspectos de seguridad jurídica del contribuyente, yo diría hasta de temas de la libertad del mismo. Y apuntabas un tema que te llamaba la atención y que, por supuesto, va a llamar la atención del auditorio en referencia de la famosa geolocalización. Este punto que ha causado muchos estragos en los investigadores, diríamos, pues nos da pauta a interpretar o a dar a entender cómo se puede interpretar esto. Esto deriva entonces de la reforma al artículo 27, en donde nos queda claro que a partir, diríamos como antecedente, de que México se incorpora a la OCDE, pues empieza a tomar herramientas que a nivel internacional, pues anteriormente se empezaron a involucrar, como lo es la contabilidad electrónica, como es el buzón tributario, pero ahora al reformar el artículo 27 de la autoridad, permite entonces que la autoridad pueda utilizar medios electrónicos para poder ubicar físicamente al contribuyente. Y diría el auditorio, ¿y cómo lo va a hacer la autoridad? Pues si no, como dijera este gran autor Isaac Asimov, esta computadora portátil, hace muchos años ya lo prevenía él, fíjate, en el 72, que el ser humano iba a traer consigo una computadora, y mira, no se equivocó, pues precisamente lo va a ubicar a través del celular. Todo hasta ahí sonaría hasta plausible, sonaría interesante, porque también hay que reconocer que no todos los contribuyentes son blancas palomitas. El único pequeño detalle que se le olvidó al legislador, pues es un derecho fundamental, el derecho a la privacidad, porque cuando el contribuyente se da de alta, hasta el día de hoy, que yo sepa, no le pide su consentimiento para que lo pueda geolocalizar. De tal suerte entonces que la autoridad a través de los medios que corresponda, pues puede ubicarlo en tiempo real. Por un lado, recordaríamos que esto existe, pero en materia penal y con la previa autorización del juez cuando lo solicita el Ministerio Público en determinados casos. Pero aquí el legislador se saltó esas trancas y peor aún, la autoridad, como ya apuntábamos a partir del artículo 27, permite la posibilidad de que pueda pues ubicar al contribuyente y en este caso estaríamos hablando de otro escenario, es decir, pues para verificar el domicilio fiscal. Nos queda claro que la autoridad regularmente pues mandaba a su gente para poderlos localizar y verificar cuando se dan de alta o cuando se cambian inmediatamente de domicilio fiscal. Pero la pregunta sería, ¿qué no Google o cualquier otro tipo de plataforma no es un medio electrónico de localización? Pues claro, ¿no? Existe Google Maps, por dar un ejemplo, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué sucedería si en ese domicilio fiscal en donde se acaba de cambiar el contribuyente no está actualizado y sigue estando una peluquería?
pues la autoridad va a decir no estás en ese domicilio y te pongo como ilocalizable. ¿Y cuáles son las consecuencias de la ilocalización? Bueno, pues ya en algún otro libro que se llama Impugnación de las órdenes de visita, pues ya habíamos apuntado precisamente esos efectos. Por ejemplo, el iniciar un 69B en contra del contribuyente, el determinarle multas, incluso hasta da pie a una carpeta de investigación por el 105 fracción quinta de entre otras tantas, además del embargo de bienes y demás. Entonces, es un tema complicado, pero que a final del día todo se solventaría o se hubiese solventado si la autoridad hubiera estado consciente de estos derechos fundamentales, que son los derechos humanos constitucionalizados, o que conociera por lo menos el legislador una embarradita, valga la expresión, de derechos humanos. Claro, claro, pues sí, sin duda que desde luego esto rebasa a los límites y bueno, si ahora si platicáramos ahora de la inteligencia artificial, creo que sería otro tema que nos llevaría más minutos y créeme que me encantaría platicarlo contigo en un próximo programa, ojalá tuviéramos la oportunidad, porque hay comentarios muy buenos de tu parte, hay pruebas al respecto que ya es realizado con la inteligencia artificial y pues todo esto nos refiere a lo que tú mencionabas precisamente, de que Isaac Asimov ya prevenía el que tuviéramos una computadora cerca de nosotros, ¿no? Esto que mencionabas respecto a la geolocalización, al no estar localizado, pues llama mucho la atención también respecto al tema de la cancelación temporal de los sellos digitales. Este otro asunto también creo que trae en jaque a muchos empresarios y sería muy importante conocerlo de tu obra y ahora de tu voz. Qué amables. Pues mira, brevemente podríamos señalar que con toda esta serie de reformas que ha llevado a cabo la autoridad, evidentemente incrementó, no por casualidad, las facultades de gestión. ¿Para qué? Para presionar de alguna forma indirecta o directamente al contribuyente que cumpla, en pocas palabras, con sus obligaciones fiscales. Y este incremento de facultades de gestión, pues nos lleva incluso a escenarios desde la restricción temporal de certificados de sellos digitales, hasta el tema de esquemas reportables y una serie de puntos que han llegado, por ejemplo, hasta las revisiones, entre comillas, que les llaman profundas, ¿no? Que hasta qué punto realmente son revisiones si es una facultad de gestión. Y en la facultad de gestión no pueden pedir información referente a la contabilidad. Para eso están las facultades de comprobación. Y precisamente en 2019, pues existía el 17H que todavía existe y que establece las causales para la cancelación de estos certificados digitales, podríamos señalar en términos generales, grosso modo, pues cuando el contribuyente se porta mal, ¿no? Y en esto también implicaría pues la suspensión de estos sellos digitales. ¿Y qué empresa puede subsistir con los certificados sellos digitales suspendidos? Ninguno, no podrían recibir ingresos, no podrían emitir facturas, ni mucho menos, pero la autoridad no solamente crea el 17H bis, en donde en un principio en términos muy generales, crea alrededor, sin exagerar, como 300 causales para restringir sellos digitales. Y en 2022, pues lo complementa para crear otras tantas. El tema es hasta qué punto realmente esa facultad está debidamente otorgada y en ese tenor, como bien lo apuntabas, atendiendo al 17 constitucional, es impugnable o no, es ilegal o no. No estoy defendiendo en absoluto a los contribuyentes incumplidos, ni mucho menos, sino la forma a través de la cual la autoridad ha emitido esta regulación y que efectivamente en el capítulo 6 lo desahogamos. ¿Cómo ves? Así es. Pues todos los demás capítulos, doctor, son muy interesantes. Qué pena que el tiempo nos apremia, pero ojalá haya otra oportunidad de tener otro espacio contigo, otro momento de conversar estos temas tan interesantes, porque no podemos dejar a un lado los temas de la información biométrica, el embargo de las cuentas bancarias del contribuyente. Y bueno, yo le invito al público que hoy nos atiende en este programa a que adquiera la obra. Y por favor, dinos de qué manera lo podemos hacer. Qué amables. Pues mira, ya está a la venta ahorita en estas tiendas conocidas. ¿Puedo decir nombres? Claro, adelante, por favor. Bueno, en Gandhi, en la librería del sótano, pero también directamente con Flores Editores o con su servidor. Ahí me pueden localizar en Facebook como Juan Raúl López Villa o como Raúl López. Y con todo gusto, de manera directa, con todo gusto también podríamos autografiar la obra y ahí en Messenger nos pondríamos de acuerdo para ver pues el tema del envío de los libros, que ya ves que siempre es una lata el tema
de la mensajería. Y bueno, pues esta obra ha sido dedicada para todos los contribuyentes. Como bien apuntábamos hace ratito, no está en términos complejos, o por lo menos eso intenté, desglosado de una forma muy analítica y poniéndoles, como dice el editor, las tesis de jurisprudencia aplicables transcritas, porque anteriormente las ponía en pie de página y hasta me regañaban. Entonces ya las ponemos literalmente, porque a final del día también es derecho del contribuyente saberse defender y cuáles son los mecanismos para tales efectos. Es una obra excelente, te felicito. Muchísimas gracias a nombre de los contribuyentes, que también yo soy uno de ellos, por dedicar tanto tiempo a realizar esta obra y la investigación que has hecho sobre todo. Así que, pues te agradezco nuevamente tu participación en este programa. Queda abierta también la invitación para que nos puedas acompañar en un próximo programa y seguro que nos vamos a estar frecuentando para tratar no solamente estos temas, sino otros en los que haya cavidad de poder entender muchas cosas, mismas que como tú como especialista sabes y nos orientarás. Al público le agradezco su atención. Nos vemos hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.